La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Estas son las primeras horas del alto el fuego en Líbano entre Israel y Hezbollah, que ha entrado en vigor a las 3 de la madrugada y que deja en este momento caravanas de coches que regresan al sur desde todos los puntos del país. Miles de personas están volviendo a sus hogares después de casi 2 meses de ocupación y más de un año de ataques cruzados en la frontera. El acuerdo les ha animado a echarse a las carreteras haciendo sonar las bocinas, a pesar de que Hezbollah y ahora también el ejército del Líbano pide a los ciudadanos que no regresen a sus pueblos hasta que les den autorización expresa. El hecho es que hasta la entrada en vigor de la tregua, Israel no ha dejado de bombardear varios puntos del Líbano, incluido Beirut, dentro de una ofensiva que ha dejado más de 3.800 muertos. José Luis Astre. Hola. Hola, buenos días. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dicho que acepta la tregua para centrarse en la amenaza de Irán, para que los militares puedan descansar y para aislar más a Hamas, pero advertía de que si Hezbollah incumple les va a atacar hasta aniquilarlos. Los detalles del acuerdo los dio anoche el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que es quien ha desplegado los esfuerzos diplomáticos en la recta final de su mandato en la Casa Blanca. Lo primero es que Israel retira su ejército del sur y que Hezbollah se lleve su armamento pesado al norte del Líbano. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, una retirada gradual de las tropas israelíes al sur de la frontera con Líbano y un traslado de la milicia libanesa al norte del río Litani, que se implementará gradualmente en los próximos 60 días, tal y como explicaba uno de los muñidores de este acuerdo, el estadounidense Joe Biden, para permitir el regreso seguro a sus hogares de cerca de 400.000 civiles israelíes y sobre todo libaneses. Un retorno que, como escuchábamos, se ha iniciado en Líbano casi de inmediato esta madrugada, a pesar del llamamiento oficial a esperar a que se confirme la retirada de los militares israelíes, que permitirá a su vez la entrada en el territorio ocupado de unos 5.000 soldados libaneses encargados de hacer valer los términos pactados. Para que, como ha dicho el francés Emmanuel Macron, el otro gran negociador internacional de este pacto, el alto el fuego se mantenga vigente a largo plazo. Lo que no va a cambiar es la situación en Gaza. Para la franja no hay tregua. Israel va a seguir con los bombardeos que se han cobrado ya más de 45.000 vidas. Dentro de 2 horas comparece Pedro Sánchez en el Congreso a petición propia para hablar de la gestión que ha hecho el Gobierno de la catástrofe de la Dana. Vuelve al Parlamento, donde habrá también sesión de control y donde la oposición le preguntará por la filtración del correo del abogado del novio de Ayuso, en el que reconocía el fraude fiscal. Eso a 2 días de que empiece en Sevilla el Congreso Federal del partido, marcado por el pulso aferraz del madrileño Juan Lobato. A pesar de las presiones de su propia federación, de la Dirección Nacional de los Socialistas, Lobato se niega a dimitir después de haber llevado al notario la conversación con Pilar Sánchez Acera, compañera de su partido y que desde Moncloa trabajaba allí, le envió ese correo electrónico. En una breve comparecencia sin preguntas, Lobato deslizó ayer que la entrega de ese correo, cuando le mandaron el WhatsApp, pudo haber sido incluso una trampa de la dirección socialista. La reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay? La dirección del PSOE asume que a 2 días de que empiece su congreso en Sevilla no tiene margen para forzar la renuncia de Lobato. Santos Cerdán es el secretario de organización. La responsabilidad del Partido Socialista de Madrid. Nosotros como dirección federal no vamos a entrar. No es eso el que tiene que explicar nada. Según parece, es el novio de la señora Ayuso quien cometió un delito. Se demostrará que donde no hay nada, no hay nada. Estamos muy tranquilos en el Gobierno y en el Partido Socialista. El PP no quiere desviar el foco de este caso. Semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista. No participar de los delitos es considerado una traición por parte de los dirigentes del Partido Socialista. Y en ese contexto se celebrará el pleno de esta mañana en el Congreso. Josué Coello, buenos días. Buenos días. Mes y medio después, Pedro Sánchez vuelve a someterse al escrutinio del Congreso de los Diputados en un momento complicado para el PSOE y para el Gobierno. Y lo hará en 2 fases del día. A las 9 comparecerá a petición propia para explicar el papel del Ejecutivo durante la tragedia de la Dana. Después de unas semanas en las que el Gobierno no ha entrado en reproches con la Generalitat y ha defendido su gestión durante esos días, el PSOE ya ha anunciado comisiones de investigación. En una comparecencia
comparecencia que se prevé muy larga. Tanto PP como Vox aprovecharán sus turnos no solo para hablar de la Dana, también para exigir a Sánchez explicaciones por el futuro del fiscal general, por las acusaciones de Víctor de Aldama o por la situación de Juan Lobato. Por la misma línea irán las preguntas de Feijóo y de Abascal en la sesión de control posterior a esta comparecencia, mientras que Rufián preguntará por la salud del bloque de la investidura justo en un momento clave de esta legislatura. Es miércoles, es 27 de noviembre. Pues eran todas estas cuestiones políticas las que acaben monopolizando el debate el día en el que el presidente del gobierno da explicaciones por la gestión pública de la Dana, mientras en Valencia han pasado ya 4 semanas de la riada y es ahora cuando acaban de empezar a retirar los coches de las campas o se ha puesto en marcha el plan de la Diputación para retirar el fango que hay en el interior de garajes privados de la zona más afectada. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Un equipo todavía reducido de operarios empezó ayer por la localidad de Picaña. Se trabaja en más de 600 garajes extrayendo lodo, retirando coches y también basuras, porque prácticamente un mes después de la riada, los garajes y los sótanos siguen siendo los espacios más afectados. Preocupa el riesgo sanitario porque estos recintos pueden convertirse en un foco de infecciones si no se retira ya el lodo. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Continúa la búsqueda de víctimas porque aún hay 5 personas desaparecidas. Ya son 222 las personas fallecidas y en paralelo los trabajos de recuperación que avanzan poco a poco. Siguen desplegados 170 camiones de extracción de lodos. Se han retirado 200.000 toneladas de residuos y de enseres, que supera todo lo recogido el año pasado en toda la Comunidad Valenciana. Se han apuntalado 124 edificios y en cuanto a los colegios hay 13 muy afectados que no se podrán abrir pronto. Están muy dañados, por ejemplo, en Alfafar, en Benetúser, en Algemesí. Los alumnos han sido reubicados y los que tengan que hacer las pruebas de acceso a la universidad podrán elegir si las hacen en junio o en julio. Las carreteras poco a poco se van normalizando, pero sigue sin funcionar el metro, así que son 23 las líneas de bus sustitutivas. Y en cercanías, desde hoy, la C2 se hace ya en tren entre Alzira y Moixent y desde allí en autobús hasta Valencia. Faltan algo menos de 2 meses para que Trump llegue oficialmente a la Casa Blanca y ya ha puesto sobre la mesa una de las amenazas que más temen las potencias mundiales, la guerra arancelaria. Trump advierte que irá a por los productos chinos, mexicanos o canadienses y los líderes internacionales han respondido en cadena. Nicolás Castellano. La respuesta más contundente ha llegado de su vecino del sur. Presidente Trump, no es ni el consumo de drogas en Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum le devuelve el argumento de los tráficos ilícitos al propio Donald Trump. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. Junto a México, China queda señalada como el gran enemigo comercial y desde Pekín advierten que nadie ganará una guerra comercial arancelaria. Y desde Canadá, el director de comercio Moshe Lamsen reconoce que este incremento les afectará sustancialmente porque Estados Unidos es su principal socio comercial. Y desde Europa alza la voz Alemania. El ministro germano de Economía, Robert Habeck, pide una respuesta común de los países de la Unión Europea y muestra su preocupación especialmente por cómo puede afectar al sector automovilístico alemán. De hecho, según la agencia de calificación de riesgos financieros Standard & Poor's, Alemania sería el país más afectado por esta subida arancelaria de Trump, que calcula puede reducir hasta 2 décimas el crecimiento en la zona euro. Jordi Fábrega. Alemania será el país de la zona euro más impactado por los aranceles que piensa imponer el nuevo presidente de Estados Unidos, pero no será el único. El conjunto de la eurozona crecerá 2 décimas menos el año que viene, según un cálculo de Standard & Poor's, en caso de un incremento general del 10% en los aranceles de todos los productos. Esto reduciría 3 décimas el crecimiento de Alemania, pero también haría que Francia, España e Italia crezcan menos. Y es que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones europeas. El 17% de todos los productos europeos que se venden fuera, 1 de cada 6, termina en Estados Unidos, por lo que estos aranceles supondrían un golpe en general para la economía europea y especialmente para el sector farmacéutico y automovilístico. Ucrania ha vuelto a atacar en Rusia con misiles de largo alcance estadounidense, esta vez contra un aeródromo y un sistema de defensa antiaérea en la región de Kursk. El Kremlin amenaza con más represalias porque ya son 3 los ataques que, según el ministerio ruso, Kiev ha lanzado con estos misiles. A la espera de esa respuesta, Rusia no cesa los ataques que están acabando con las infraestructuras eléctricas ucranianas. Victoria García. Moscú está lanzando una de las mayores ofensivas desde que empezó la invasión, que han dejado buena parte del país a oscuras y siguen avanzando en las 2 líneas de
de frente. En las últimas horas han sido las peores en cuanto a número de ataques con drones lanzados por el Kremlin contra Ucrania, 188 en total contra varios objetivos energéticos, lo que ha provocado que buena parte del país en su zona oeste esté sin luz, además de que varios edificios de viviendas residenciales a las afueras de Kiev hayan quedado destruidos. El propio presidente Zelensky reconocía en su discurso de la tarde que le están destruyendo buena parte de las infraestructuras energéticas del país. Por si esto fuera poco, el ejército ruso avanza notablemente a lo largo de toda la línea del frente de guerra, tanto en el sur como en el norte, y todo apunta a que esta va a seguir siendo la dinámica en los próximos días. Y a las puertas del Black Friday y de las compras de Navidad, los supermercados esperan que el gasto en alimentación para estas fiestas se dispare hasta un 30% en diciembre. Según un estudio de Eroski, lo que más sube estas Navidades es el pescado, el marisco, el chocolate y el cordero. Carlos Sevilla. En el mes de diciembre, los hogares españoles gastan en alimentación 120 euros más de media que en el resto del año por culpa de la Navidad, que se lleva 4 de cada 10 euros del gasto total. En diciembre consumimos la mitad de los turrones y bombones de todo el año y el 70% de los vinos espumosos, y nos comemos un tercio de los patés de todo el año y el 22% del cordero. Son los resultados de un estudio de Eroski que prevé más gasto que en las Navidades pasadas. Beatriz Santos es su directora comercial. Estamos capturando parte del consumo que se hace fuera del hogar. Creemos que va a ser una Navidad alegre de disfrutar y, por tanto, que el consumo se incremente un poco. Según este estudio, los pescados y mariscos y el chocolate son los productos que más han subido de precio respecto a diciembre del año pasado. Nos vamos hasta La Rioja, en Logroño está Beatriz Jordán. Beatriz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y hasta Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángel. Las dos comunidades elegidas hoy para conocer algunas de sus historias y de sus noticias más locales, como la iniciativa de un grupo de corales en Vigo que van a cantar, van a hacer un concierto, o han hecho, para reclamar el AVE. Sí, fue anoche, Ángels. Resulta que el alcalde Abel Caballero está muy cabreado porque el AVE entre Vigo y Madrid pasa por Santiago, eso no le gusta, y ha decidido convocar esta protesta. 4.000 personas y 700 coralistas se han juntado para cantar por el AVE en Vigo. Y todo esto al pie del árbol de Navidad gigante, en la Puerta del Sol de Vigo, claro. Y ya sabes que Caballero siempre ejerce de telonero en los conciertos de la ciudad, y en esta ocasión iba a ser diferente. Porque a primeira cidade deste territorio se chama Vigo. Moitas gracias, coralistas, sodes fantásticas, é un placer estar convosco. Moitas gracias pola asistencia e viva Vigo! Pues así terminaba ese concierto, Ángels, un telonero reivindicativo para pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que construya la variante por Cerdedo, que haría que los vigueses no sufran, dice Abel Caballero, la humillación de pasar por Santiago cuando van en AVE. Eso sí, ha dicho es una que cuestión de humillación, no de kilómetros. Eso ha dicho. También ha dicho que la culpa de que no exista ya esa variante es de los gobiernos anteriores del Partido Popular. Bueno, todavía con espíritu navideño, como el de Abel Caballero, la Navidad, que es época de tradiciones, y en Agoncillo, Beatriz, los vecinos han vuelto a transformarse en dibujos animados porque hacen cada año un calendario. Sí, este año recrean personajes de series infantiles de televisión de los años 80 como Heidi, Marco o Popeye. Son algunas de las 12 fotografías que componen este particular calendario municipal. Todo el pueblo se involucra y con disfraces muy elaborados consiguen transformarse por completo. Han recreado escenas como Popeye luchando contra la torre de la iglesia o Vicky el Vikingo en la ribera del río Ebro. Con esta iniciativa, la localidad de Agoncillo no solo celebra la llegada del año, sino que buscan también poner este municipio en el mapa. Se imprimen 5.000 calendarios que llegan incluso hasta la Feria de Fitur en Madrid. No está mal. Y Santiago tira de fotos para promover la adopción de perros y gatos. Y es muy difícil, Ángels, resistir a la tentación estos días si uno se da un paseo por el Parque Central de la Alameda o si tienes hijos pequeños. Esto ya te lo digo yo, porque la campaña Oyocan, ojo al perro en castellano, que promueve el gobierno local, consigue su objetivo. Una campaña para concienciar sobre la adopción, porque el refugio de animales aquí en Santiago está desbordado. ¿Y cómo lo han hecho? Pues colocando unos paneles con fotos de perros y gatos, podríamos decir que muy cookies, con cara de adóptame. La campaña se completa con la entrega a los más pequeños en los colegios de un libro infantil que explica los cuidados que requiere una mascota y una carta de la alcaldesa animando a los pequeños a convencer a sus padres para que adopten un gato o un perro. Richie, Beatriz, hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir a un museo. Siempre con un pincel en la mano, Soledad Sevilla tuvo que defender su elección ante un padre militar que no quería que fuera artista, enfrentarse a una profesión en la que apenas había mujeres y romper con el cliché de ser una ama de casa que tenía una simple afición. Tenía que primero que ser ama de casa, madre, con 2 niños. Yo tenía 2 hijos y mi marido ninguno, con lo cual todo eso era para mí. Soledad Sevilla tardó muchos años en verse a sí misma como artista, pero fue su vocación irrevocable y su pasión por el arte lo que la impulsaron a hacer lo que quería. Ahora, a sus 80 años, el Museo Reina Sofía le dedica su mayor retrospectiva en torno a una idea, la que tiene el artista de llevar haciendo la misma obra durante toda su vida. Es un montón de sensaciones diferentes. En principio, sorpresa, desde luego emoción siempre, alegría y luego como cierta nostalgia o recuerdo de tantos compañeros y compañeras que les gustaría tanto y que se merecerían tanto estar aquí, como estoy yo hoy. Recomendamos esta magnífica exposición que reúne más de un centenar de obras, entre pinturas e instalaciones, con series tan destacadas como Las Meninas o La Alhambra y que pueden verse ahora en Madrid y después viajarán al Instituto Valenciano de Arte Moderno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.